Hola, ¿qué tal? Gracias de verdad por la invitación. Creo que estos escenarios de poder compartir y hablar un poco de hemorragia obstétrica y estas iniciativas de cero muertes por hemorragia son muy valiosas. De verdad, estoy muy contenta de poder estar este año nuevamente aquí con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla y el día de hoy vamos a hablar del manejo médico en la hemorragia obstétrica. Yo soy Liliana Correa, soy de Colombia, soy médica cirujana, especialista en ginecología y obstetricia. Soy subespecialista en medicina crítica y cuidados intensivos. Trabajo como intensivista en mi país. Tengo un magíster en salud pública y estoy cursando mi doctorado en bioética. Estoy muy contenta de poder compartir y hablar de estos fármacos que nos pueden apoyar en el manejo de la hemorragia obstétrica y cómo podemos sacar beneficio de algunas moléculas que pueden apropiar y ayudarnos en ciertos momentos determinados. Todos ya sabemos la epidemiología de la hemorragia obstétrica y realmente aquí solamente quiero recordar que la incidencia es alta y que ocurre hasta en 18% de los nacimientos en el mundo entero. Eso quiere decir que tenemos que prepararnos para que en cualquier momento y en la paciente menos planeada se nos presente una hemorragia obstétrica mayor y que tengamos que tomar estas decisiones agudas, súbitas, porque realmente sí son muy frecuentes y la tasa de fatalidad o la posibilidad de que una mujer muera por una hemorragia obstétrica depende del Producto Interno Bruto de un país, del grado de desarrollo del mismo y del manejo apropiado, agresivo y temprano. Y es ahí donde nosotros podemos modificar el curso de la enfermedad. Claramente es que son 170.000 aproximadamente las muertes por año por solo hemorragia obstétrica. Y además genera morbilidad materna extrema, o lo que la OMS llama el near miss o cuasi evento, hasta en 20 millones. Conocemos las múltiples definiciones que hay de hemorragia obstétrica y quedémonos con esta, con aquella pérdida de sangre que provoca un cambio fisiológico que pone en riesgo la vida de la mujer porque la inestabiliza hemodinámicamente. Esta probablemente es la mejor definición, que todos sabemos las dificultades en cuantificación y estimación de sangrado que vivimos, en particular en nuestros países de bajo y mediano ingreso, pero al mismo tiempo es que una paciente que de pronto no vemos, que no sabemos cuánto ha sangrado, puede tener una labilidad hemodinámica que ponga en riesgo su vida. Hemos hablado también en varios escenarios de los paquetes de intervención en hemorragia obstétrica y estas iniciativas mundiales en mejoramiento de la calidad como un grupo de intervenciones que cuando las hacemos de manera coordinadas, juntas, simultáneas, por un equipo apropiado, mejoran los resultados y cómo este paquete de medidas o bundles pueden mejorar los desenlaces. Y sabemos que tiene que haber una preparación, un reconocimiento y prevención, una respuesta adecuada y unos informes y aprendizajes del sistema. Nosotros vamos a poder actuar desde los fármacos, desde los medicamentos, desde el manejo médico en todos estos momentos, porque en la preparación nosotros tenemos todo el kit de emergencia obstétrica, todos los medicamentos que debemos tener en este maletín que debemos tener en todos los escenarios en que se atiendan partos desde un primer hasta un cuarto nivel de atención, los fármacos de prevención de hemorragia obstétrica, los fármacos cuando ya hemos documentado el sangrado y cómo vamos a hacer los fármacos como una respuesta. Y luego, de acuerdo a cómo nos vaya y los análisis de estos códigos rojos y de estas hemorragias obstétricas, que vamos a cambiar, que vamos a modificar, qué medicamentos tenemos que tener más disponibles, cuáles podemos mantener en refrigeración o cuando tenemos dificultades por mantener la termoestabilidad de los fármacos. Entonces, sabemos que hay algunas cosas que son fundamentales y es la identificación precoz del sangrado y la activación de ese código rojo, que en mi país se llama así, el código rojo, gracias a una iniciativa de Antioquia que nació con la doctora Vélez y su grupo en el año 2009 y que ha cambiado vidas, o como lo llamen en sus países o como lo llamen particularmente en México. Pero es que la hemorragia obstétrica tenemos que identificarla precozmente y atacarla agresivamente, porque si no, la sobrevida de los pacientes se va a ver muy reducida y vamos a encontrar que la FIGO nos muestra cómo el 100% que sobreviviría controlar la hemorragia en el momento cero. A los 90 minutos, miren cómo es la sobrevida, porque ya conocemos muy bien los cambios fisiológicos y cómo las arterias uterinas están aumentadas de tamaño, el útero está muy aumentado de tamaño, cómo podemos perder la volemia en pocos minutos. Entonces, recuerden, hay medicamentos que podemos utilizar durante toda esa primera hora, pero es una hora de oro
que tenemos que hacer una reanimación y un tratamiento apropiado. Entonces vamos a enfocarnos solamente en el manejo médico, que es la temática que me correspondió a mí. Lo primero es los fluidos de reanimación. Con respecto a los fluidos de reanimación, la recomendación es muy clara. Actualmente se recomiendan los cristaloides isotónicos, idealmente balanceados. Se pueden usar tanto la solución salina como el lactato de Ringer, pero es preferible utilizar el lactato de Ringer o el acetato de Ringer o la solución de Harman, básicamente porque evita la coagulopatía dilucional con respecto a la solución salina y además reduce la acidosis hiperclorémica. Como ustedes saben, la acidosis hace parte de la triada de la muerte y de la pentada de la muerte. Y cuando yo utilizo lactato de Ringer, voy a reducir un poco esa coagulopatía dilucional y esa acidosis hiperclorémica que sí se ve con el lactato de Ringer. Deben ser líquidos calientes, calentados formalmente con un calentador de líquidos a 39 grados centígrados, pero cada vez se le da más énfasis a un uso racional de los líquidos, porque ya sabemos que entre 1500 cc y máximo 2000 cc es suficiente para reanimar hídricamente a una paciente y que más de 2000 mililitros se asocian a coagulopatía y a mayor hipotermia y a mayor triada y pentada de la muerte y a mayor dilución de factores de coagulación. Por tal razón, 1500 mililitros de líquidos es apropiado y ya ahí debemos arrancar con transfusión, con un protocolo 1-1-1, uno de rojos, uno de plasma, uno de plaquetas, y un control estricto de la temperatura en la mujer, evitando la pérdida de temperatura, la pérdida de calor, cambiando las cubiertas, arropándola, abrigándola con cobijas o si tenemos algunos dispositivos de calentamiento, muchísimo mejor. Porque las guías nos recomiendan, y en particular la NATA, nos recomienda un calentamiento activo y temprano de la paciente, incluyendo calentamiento cutáneo, de líquidos, de manera activa. Y es recomendación uno ve de guías mundiales como la del 2019 de la NATA. Y se recomienda además prevenir la acidosis con una recomendación 1C. Y para eso también nos apoya muchísimo el lactato de Ringer más que la solución salina. Pero si yo no tengo sino uno de los dos, pues voy a irme a utilizar el lactato de Ringer si lo tengo y si es lo único que tengo disponible. Por otra parte, recordar que vamos a necesitar los fármacos de anestesia y analgesia adecuadas para realizar las maniobras que requiera la mujer, porque muchas veces se nos olvida en medio de la emergencia que a esa paciente le está doliendo, le duele la revisión uterina, le duele la sutura del canal del parto, le duele la exploración del cérvix y esto también puede desencadenarnos reflejos vagales que comprometan aún más el estado hemodinámico de la paciente. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta dentro del tratamiento. Y bueno, a nivel transfusional ya sabemos que la relación es 1-1-1. Pero entonces miremos qué más tenemos que tener en cuenta con respecto a esta relación tan importante de la transfusión. Lo primero es que antes se hacían otras estrategias en las cuales se transfundían más glóbulos rojos y se dejaba un poco más tardíamente la transfusión de otros hemoderivados como plasma y plaquetas. Sin embargo, estudios traídos de los pacientes con trauma severa mostraron que mejora los resultados la transfusión 1-1-1 y esto hay que tenerlo en cuenta porque se logra más hemostasia y menos muerte experimentada por desangrarse en las primeras 24 horas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y vamos entonces a enfocarnos dentro de ese paquete de intervención en la hemorragia obstétrica en el manejo médico, que es la, digamos, la porción de esta temática tan interesante que me corresponde entonces el día de hoy a mí. Lo primero es que el manejo médico debe ser integrado y debe ser multimodal. En medicina solemos hacer las cosas muy en escalerita y realmente sí, se pone en escalerita, un paso después del otro, pero tratando de hacer todo de una manera coherente, temprana, activa y simultánea para mejorar los resultados. Porque claramente yo estoy haciendo el manejo que tengo que hacer para el control de acuerdo a la causa que encontré. Cuando yo identifico la causa con las 4 T's, tono, tejido, trombina o trauma, voy haciendo el manejo pertinente. Por ejemplo, si es una atonía uterina, voy haciendo el masaje y la compresión bimanual de la manera claramente como está en la imagen. Tengo que ir haciendo esta parte. Tengo que ir poniendo los fluidos calientes, 1500 máximo, máximo 2000 mililitros de fluidos calientes, cristaloides isotónicos, lactato de Ringer, y me voy a la transfusión.
¿cierto? Pero al mismo tiempo voy a poner medicamentos que me ayuden a mejorar esta causa que en este momento es la atonía uterina. Entonces, hablemos un poquito de los uterotónicos que van a ser el primer paso en el manejo de los pacientes con hemorragia obstétrica, porque la gran mayoría es atonía, porque además la atonía contribuye al sangrado. En casos de cuando tengo, por ejemplo, una causa mixta, una lesión vascular, una lesión de cuello y además atonía. Entonces, por eso es que es tan importante conocer los uterotónicos y ver qué nos dice la evidencia al respecto. Pondremos también el ácido tranexámico, hablaremos de calcio, de antibióticos, de la importancia del soporte vasoactivo y hablaremos de otras moléculas hemostáticas como fibrinógeno, el concentrado protrombínico humano, el factor 7 recombinante activado y la desmopresina. Entonces empecemos con el paso uno, que son los uterotónicos, en los cuales vamos a tener disponible en nuestros países oxitocina o carbetocina. Vamos a tener metilergometrina y vamos a tener también prostaglandinas como misoprostol. Entonces empecemos con ellos y detallémoslos uno a uno. Evidencia en uterotónicos se sigue publicando, sin embargo, hemos encontrado que las últimas revisiones son la de Cochrane 2018 y algunas publicaciones que incluyen evidencia como la guía 2022 de la FIB. Entonces, evidencia tenemos, hay muy buenas publicaciones con respecto a medicamentos y vamos a enfocarnos entonces en lo que nos dice la literatura de estos medicamentos que ayudan a la contracción sostenida uterina y que aparte de prevenir, sirven para tratar la hemorragia obstétrica. El primero es la oxitocina, considerado el gol estándar de los tratamientos para prevención y manejo de la hemorragia posparto por todas las guías. Es el más utilizado en el mundo y lo que hace es producir contracciones uterinas rítmicas que nos sirven incluso para la inducción del parto, para la prevención de la hemorragia posparto y ya para el tratamiento. Y a dosis más alta, pues produce ya una contracción uterina sostenida, por eso es la indicación principal para la hemorragia obstétrica. Y es idéntica a la oxitocina endógena que liberamos nosotras durante el trabajo de parto. Tiene una vida media muy corta de 3 a 5 minutos y se puede utilizar intramuscular o endovenoso. Tiene una característica muy importante y es que no es estable el calor. Tiene que garantizarse la cadena de frío para que se pueda utilizar la oxitocina y esto es muy importante. Porque a veces en los sitios que tienen estaciones o en zonas muy cálidas puede haber fracturas o daños en la cadena de frío y uno le puede poner toda la oxitocina que quiera a la paciente y la paciente no va a mejorar ni va a parar el sangrado porque la oxitocina no es termoestable y hay que cuidar muchísimo esa cadena de frío. Las personas que estén administrativas, que tengan papeles directivos, deben estar pendientes de hacer pruebas y de evaluar esa cadena de frío de las farmacias o de los sitios que les dispensan la oxitocina. Y en particular, esto puede ser de riesgo en las zonas rurales del país. Entonces, hay que tener esto muy en cuenta. Cuando se utiliza de forma intramuscular, su fase latente es un poco más larga, 3 a 7 minutos, pero su efecto clínico es más prolongado y se puede utilizar sobre todo cuando la mujer no tiene un acceso venoso. Cuando se utiliza por vía endovenosa, es preferible usar dosis pequeñas, no pasarla en menos de 3 a 5 minutos, porque los bolos pueden producir colapso cardiovascular, bradicardias, hipotensión e incluso paro cardíaco. Por eso esos bolos de 10 unidades de oxitocina no están recomendadas. Debe ponerse el bolo por lo menos en 3 a 5 minutos y el resto en una infusión. Recuerden que es inestable a temperatura ambiente, debe estar refrigerada. Si se sacó mucho tiempo antes, no sirve ya, más si la sala está caliente. Requiere cadena de frío en almacenamiento y en transporte. Y recuerden que desde la publicación de Thomas en 2007 se sabe que los bolos pueden producir colapso materno e hipotensión. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y debido a su efecto antidiurético, hay que recordar que puede producir edema pulmonar en dosis altas o hay que tener precaución en las mujeres que tienen factores de riesgo de intoxicación hídrica. Bueno, vámonos con los alcaloides del cornezuelo de centeno. Conocido como la ergometrina y la metilergometrina, aumentan de manera sostenida el tono uterino. Tienen una fase latente relativamente corta, 2 a 5 minutos después, y su vida media plasmática es larga, hasta 120 minutos. Puede requerir una segunda dosis a los 20 minutos de haberse administrado la primera, pero hay una cosa muy importante y es que también requiere protección contra luz, contra calor, cadena de frío, cadena de transporte y refrigeración y oscuridad para que no se dañe. Y debe mantenerse al menos entre 2 y 8 grados centígrados para que funcione. Y además,
no se nos puede olvidar que está contraindicado en mujeres con trastornos hipertensivos, con preeclampsia o con patología cardiovascular. Tenemos el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E1, es un uterotónico de alta potencia. Es estable el calor, esta podría ser una ventaja relativa. Sin embargo, vemos que por sus efectos adversos ha venido saliendo de guías. Ya la guía de la Sociedad Canadiense y FIGO la están recomendando cada vez menos por sus efectos adversos y sus problemas de absorción. Lo utilizábamos rectal, pero ha presentado problemas en su absorción y en su biodisponibilidad y se vuelve errática la farmacocinética y la farmacodinamia. Se intentó utilizar oral, pero hay pacientes que no están estables y despiertas para consumirlo oral. Se intentó poner en los carrillos dentales o sublingual, pero se aumentan los efectos adversos. Y a nivel vaginal, como hay sangrado, pues se baja y no es efectivo. Ese es uno de los problemas del misoprostol. Sin embargo, considero que en zonas rurales donde no se puede garantizar esta estabilidad en calor de las otras moléculas es una herramienta que salva vidas y que parteras rurales pueden acompañar el manejo de la hemorragia obstétrica mientras son remitidas a un sitio de mayor seguridad con administraciones de misoprostol que pueden garantizar por lo menos una estrategia de rescate en las pacientes y su vida media es de 20 a 40 minutos. Existen otras prostaglandinas inyectables no disponibles en todos los países, como Carboprost, y básicamente son análogos de las prostaglandinas, en particular de la prostaglandina E2, mejorando la contractilidad uterina, pero también genera algo de vasoconstricción, pero no se contraindica en preeclampsia. Tienen un pico de concentración plasmática entre 15 y 60 minutos, una vida media de 8 minutos y también requiere administrarse o guardarse entre 2 a 8 grados centígrados. Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta que hasta el momento solamente hemos visto una molécula termoestable que es misoprostol y la otra que vamos a ver que es termoestable es carbetocina. Carbetocina es una oxitocina sintética, es un análogo sintético de la oxitocina y que actúa ocupando los receptores de oxitocina y mejorando además de manera indirecta la síntesis de prostaglandina, con lo cual tiene una alta calidad, digamos, de la contracción y del mejoramiento del tono uterino. Su perfil de seguridad es muy parecido a la oxitocina y tiene unas ventajas con respecto a oxitocina, como que se da una sola vez, una sola ampolla de 100 miligramos. Su actividad biológica es 10 veces mayor, tiene una vida media más larga, 4 a 10 veces la de oxitocina, y pasa menos a la leche materna. Pero tiene otras ventajas, es que hay unas poblaciones en particular que se pueden beneficiar de la carbetocina y que es además estable al calor. Esta es una ventaja en las zonas en que no se puede garantizar la estabilidad de la oxitocina. Y hay ciertas poblaciones que ya las vamos a ver que puede irles mejor con carbetocina. Entonces, es con respecto a su utilidad, desde 1992 hay publicaciones de su beneficio, se han generado publicaciones en la cual se demostró que es igual de efectiva oxitocina con algún perfil de beneficio en pacientes multíparas, grandes multíparas después de un parto vaginal, con una reducción de la necesidad de revisión uterina. Y ya vamos a ver el estudio Champion de la Organización Mundial de la Salud, donde demostró en el 2018 no inferioridad y tiene algunos perfiles favorables de eventos adversos. Entonces, miremos el estudio Champion. Este estudio que fue publicado en el New England Journal of Medicine, básicamente desde el título nos dice uno de los beneficios de carbetocina con respecto a oxitocina y es que es estable el calor. Al ser estable el calor, esto puede ser muy interesante en las zonas que no tienen la posibilidad de mantener la cadena de frío de las moléculas. Entonces, tenemos lo siguiente. Para este estudio Champion tuvieron 30.000 pacientes en aleatorización, de los cuales 14.000 fueron indicados a recibir carbetocina y 14.800 a oxitocina. Después de todos los pacientes que de pronto se perdieron en el reclutamiento, las cifras fueron muy similares para los puntos, digámoslo así, del desenlace que se buscaba como desenlace primario. Se buscó el desenlace de pérdida sanguínea mayor a 500 mililitros o uso adicional de uterotónicos y el otro endpoint o el otro outcome que se estaba buscando era la pérdida sanguínea mayor de 1.000 mililitros. Básicamente, en este estudio se demostró no inferioridad de la oxitocina para la prevención de la pérdida sanguínea de 500 mililitros y el uso de otros agentes uterotónicos adicionales. No se encontró
y no inferioridad para pérdidas mayores de 1000 mililitros. Y realmente, pues no tuvieron, digámoslo así, tantos eventos de sangrado mayor que pudieran ser útiles en este estudio y en esta publicación. Hay un metaanálisis de Jean publicado en la revista Medicine que tiene una tendencia favorable con respecto a carbetocina para la prevención de hemorragia posparto en pacientes con parto vaginal. Sin embargo, realmente yo creo que hay unas características que pueden hacer atractiva la molécula que son las siguientes. Las pacientes que tienen riesgo de sobrecarga de volumen. Porque cuando yo administro oxitocina, por ejemplo, en una cesárea, tengo que administrar 30 unidades en 500 cc de líquidos pasados a 125 cc hora por 4 horas. Este es un volumen importante y que para algunas mujeres esos 500 mililitros sean una sobrecarga importante a nivel cardíaco pulmonar. Esas pacientes, como pacientes con preeclampsia, con cardiopatía, con hipertensión arterial e hipertrofia ventricular, con edema pulmonar o con sepsis que hayan tenido fluidos altos, pueden beneficiarse de no administrarle esos fluidos adicionales de la oxitocina y del riesgo de edema pulmonar y de retención hídrica que se ve asociado a oxitocina. Es decir, que esas pacientes se verían beneficiadas del uso de carbetocina. También en zonas o regiones donde la estabilidad al calor no es posible y zonas donde las personas que ejercen el cuidado de las pacientes no son médicas y no tienen acceso a estos medicamentos. Yo puedo entrenar parteras para que puedan atender apropiadamente una hemorragia obstétrica con misoprostol y carbetocina en zonas rurales, en zonas cálidas, en zonas donde definitivamente no hay sistema de servicio de salud. No es lo ideal. Debería haber la posibilidad de brindar un acceso equitativo a todas las mujeres en todos los lugares que estén. Sin embargo, esto puede ser una herramienta muy útil y también hay beneficio en las pacientes multíparas donde carbetocina parece ser superior. Bueno, en el año 2012, Cochrane hizo una revisión de uterotónicos donde encontró que a la oxitocina con ergometrina y a la carbetocina sola y la combinación de oxitocina misoprostol fueron más efectivas para prevenir hemorragia mayor a 500 mililitros que la sola oxitocina. Y también que la combinación de ergometrina con oxitocina fue más efectiva para prevenir hemorragia posparto mayor a menos. Esto fue en el año 2012. Miremos entonces la última revisión de Cochrane del año 2018. Esta revisión titulada Agentes uterotónicos para prevenir la hemorragia posparto y que es un análisis en red, básicamente quería mostrar relaciones entre varios uterotónicos inyectables y el misoprostol como alternativas en prevención de hemorragia posparto, sobre todo en entornos donde no está disponible o no se puede garantizar la calidad de la oxitocina. Básicamente, esta revisión sistemática de la literatura y metaanálisis tiene 196 estudios, casi 136.000 mujeres. Evalúan 7 agentes uterotónicos en 53 países, de los cuales 187 de los estudios fueron en ámbito hospitalario y el 71% de los estudios fueron en parto vaginal. Entonces, miremos qué nos dice esta publicación. Con respecto al grado de hemorragia, 124 estudios fueron de hemorragia mayor a 500 mililitros y 110 estudios de hemorragia mayor a 1000 mililitros. Básicamente, con cada una de las intervenciones se hicieron unos diagramas de red. Estos diagramas de red tienen unos nodos, que son estos que ustedes ven acá, y estos nodos, básicamente el tamaño del circulito, nos va a mostrar la cantidad o proporción de número de estudios con esa molécula. Por ejemplo, vemos que la mayoría fueron hechos con oxitocina, unos pocos con misoprostol oxitocina, otros pocos con placebo no tratamiento, unos pocos con carbetocina, muy poquitos con prostaglandinas inyectables, estos con ergometrina, estos con misoprostol. Y las rayitas que las unen, de acuerdo al color, nos van a mostrar evidencia de alta certeza en el verde oscuro, por ejemplo, esta. Misoprostol versus placebo y no tratamiento. Verde claro, moderada certeza como esta. Naranja, baja certeza. Y rojo, muy baja certeza, como estas. Entonces, vamos a ver qué nos dice esta publicación. Lo primero es que dice que todos los agentes son efectivos en prevenir hemorragia posparto mayor a 500 mililitros al compararse con placebo o con no tratamiento. Y que cuando se miraban los 3 mejores rankings en esos uterotónicos, la primera combinación era oxitocina con ergometrina, oxitocina misoprostol y carbetocina misoprostol. Eran las tres combinaciones mejor rankeadas en el metaanálisis.
y que fueron superiores a oxitocina sola para sangrado mayor a 500 mililitros. Estos son los riesgos relativos estimados con cada una de estas combinaciones. Ahora miremos para hemorragia posparto mayor de 1000, donde aquí la evidencia de mayor certeza fue entre misoprostol oxitocina y ergometrina con oxitocina comparado con oxitocina sola. Entonces, ¿qué pasa cuando la paciente sangra o cuando los estudios buscaban ese outcome de hemorragia posparto mayor a 1000? Básicamente encontraron acá que no había diferencia entre la oxitocina sola y las combinaciones. Y realmente es que la hemorragia que nos preocupa es la hemorragia mayor a 1000. Entonces, oxitocina sola versus ergometrina oxitocina o misoprostol oxitocina daba lo mismo. Básicamente, este metaanálisis nos sigue recordando que oxitocina es nuestra primera elección y que es el mejor medicamento porque único cumple o logra tener la misma efectividad para prevenir hemorragia postparto cuando se compara con placebo o no tratamiento. Y además hay más adversos cuando se comparan las combinaciones de oxitocina, por ejemplo, con misoprostol versus oxitocina sola, donde hay vómito y fiebre en el grupo de misoprostol. Por tanto, la evidencia continúa siendo a favor de oxitocina. Y en oxitocina y ergometrina también hay vómito. Aquí no encontraron tanto aumento del riesgo de hipertensión como uno esperaba, porque siempre nos han asustado con la preeclampsia. Yo también, digamos que lo contraindico en preeclampsia, pero sigue siendo la evidencia favorable hacia oxitocina. Pero sí encontraron que oxitocina y misoprostol reduce el uso de otros uterotónicos adicionales y reduce un poco el riesgo de transfusión de sangre, pero pues realmente faltan más estudios para poder comparar este factor. Entonces, ¿qué concluye el metaanálisis de Cochrane 2018? Que todos los agentes son efectivos para prevenir hemorragia posparto de más de 1000 mililitros cuando se comparan con nada, con no tratamiento con placebo, pero que la oxitocina sola sigue siendo igual que otras combinaciones y con menos efectos adversos. Es decir, continúa el liderazgo de oxitocina como el uterotónico de elección, excepto, como les digo, en estas poblaciones que puede ser favorable la carbetocina. Miremos esta publicación muy interesante, liderada por la doctora María Fernanda Escobar y todo el grupo de maternidad seguro de la FIGO en el año 2022, donde nos dan unas recomendaciones específicas frente a medicamentos, que son esta cajita 5 y la cajita 3. La cajita 3, la FIGO recomienda el uso de oxitocina 10 unidades intramusculares o endovenosas para prevenir la hemorragia posparto en todos los nacimientos como nuestro agente uterotónico de primera línea. Y en la cajita 5, FIGO reafirma la recomendación de que oxitocina sea la primera elección para la prevención de la hemorragia posparto en hemorragia en pacientes sometidas a parto vaginal o a cesárea. Es decir, continúa oxitocina siendo nuestro fármaco de elección. Habría que generar estrategias para garantizar la termoestabilidad de la molécula y su acceso a zonas remotas que no tienen cadena de frío y considerar otras opciones como carbetocina solamente en las poblaciones que una vez hemos hablado de los uterotónicos, vámonos con otras moléculas como el ácido tranexámico. El ácido tranexámico debe estar en todas las hemorragias obstétricas independientemente de la causa y lo más temprano posible. Básicamente porque el Woman Trial, publicado en Lancet en el 2017, nos demostró que el ácido tranexámico reduce un tercio de la mortalidad de mujeres que morirían desangradas por parto o cesárea por hemorragia obstétrica y que este estudio que tuvo 20.000 mujeres que se realizó en 21 países, 193 hospitales es lo suficientemente contundente para mostrar que el uso de este medicamento que es de bajo costo reduce 30% la mortalidad por hemorragia obstétrica y reduce en un 35% la necesidad de una cirugía adicional como por ejemplo una histerectomía. Y este estudio, que tuvo un enrolamiento de 20.000 pacientes, 10.000 a un grupo, 10.000 a otro grupo, definitivamente nos mostró la necesidad de administrar ácido tranexámico en todas las dosis. Tan importante es el Woman Trial que rápidamente la OMS recomienda la administración de ácido tranexámico en las 3 horas posteriores al parto, además de todo el resto de intervenciones en toda mujer con hemorragia obstétrica, posparto, poscesárea, independientemente de la causa.
Esto es importante porque cuando yo estudié ginecología me decían que solo entraba, solo en la paciente que tenía sangrado en capa como antifibrinolítico. Y realmente ya sabemos que no importa la causa, en todas lo vamos a utilizar. Es importante administrarlo en una infusión lenta que dure 10 minutos para evitar algunos efectos hemodinámicos que pueden asociarse a la administración de tranexamen. Y lo más importante es la temporalidad. Este estudio en 40.000 pacientes con trauma mostró que el momento de aplicación sí es importante en la acción y que si bien yo lo puedo poner hasta los 180 minutos, baja su efectividad y que su mayor efectividad superior al 90% es en los primeros 15 minutos. Ya de en adelante va bajando, bajando la efectividad. Por eso, aunque lo puedo poner hasta las 3 horas, y solo lo voy a poner a las 3 horas en una mujer que tuvo su parto en otro lugar y me llega remitida, y yo digo, uy, no sé si le pusieron o no le pusieron, yo se la pongo, y llegó en las primeras 3 horas de esa hemorragia obstétrica, o estaba en una zona rural, o no había podido tener atención médica. Lo importante es que todas las hemorragias obstétricas que detectemos en nuestras instituciones se beneficien del ácido tranexámico temprano. Bueno, tan es así que hay dos artículos muy importantes que tenemos que conocer. Mm, el TRAP 1 y el TRAP 2. Primero les voy a compartir este que salió a favor. Es el TRAP 2 publicado en el New England Journal of Medicine. Y básicamente, este estudio, que es el TRAP 2, quería mirar si se puede utilizar ácido tranexámico para la prevención de hemorragia obstétrica después de una cesárea. Y básicamente aleatorizaron 4.551 mujeres que fueron a cesárea y básicamente encontraron que hay que darles obviamente los uterotónicos profilácticos, es decir, la oxitocina, pero el ácido tranexámico redujo de manera significativa la incidencia de pérdida sanguínea mayor a 1.000 mililitros y la transfusión de glóbulos rojos empaquetados al día 2 más que el placebo. Por este estudio realmente uno tuviera ganas de ponerle a todas las cesáreas, ponerles ácido tranexámico. Yo por lo menos, mientras sale una evidencia que sea aún mayor, pienso que a las cesáreas de riesgo de sangrado hay que ponérselo de manera profiláctica. Y yo creo que en menos de unos 2 años nos van a estar diciendo que lo pongamos también a las cesáreas convencionales. Per se, es que la cesárea es un procedimiento de riesgo que ojalá cada vez hiciéramos menos. Yo cada vez que tengo la oportunidad de decir que tenemos que reducir el número de cesáreas es importante. Todos los países tenemos que trabajar activamente en reducir las cesáreas y en particular en reducir la primera cesárea. Tenemos que propender por el parto vaginal. Las ginecólogas tenemos que dar ejemplo teniendo parto vaginal. ¿Para qué? Para que, porque es primero, pues es la razón, digamos, la naturaleza nos ha indicado esto. La cesárea es maravillosa, salva vidas en condiciones en que mamá o bebé corren riesgo, pero tratemos de nuevamente propender por el parto vaginal, que es la vía fisiológica para el nacimiento. El estudio TRAP2 nos mostró entonces que hay un beneficio de la administración de tranexámico profiláctico en mujeres con cesárea, en particular aquellas de mayor riesgo, y que reduce el número de sangrados mayores a 1.000 cc y la transfusión de glóbulos rojos empaquetados. Por otra parte, tenemos esta publicación que es el TRAP 1 en 2018 para parto vaginal. Este no salió a favor, no salió a favor de la administración de tranexámico profiláctico. ¿Qué más medicamentos nos pueden apoyar en el manejo médico de la hemorragia obstétrica? Definitivamente el calcio. El calcio tiene dos funciones. Por una parte, nos sirve en la transfusión masiva para evitar la hipercalemia relacionada con la transfusión y además porque hay hipocalcemia sintomática en las personas transfundidas. Pero también recordemos que el calcio es fundamental en la cascada de la coagulación y que nos ayuda a mejorar la coagulación. Vamos a administrar 1 gramo de calcio a todas las mujeres con hemorragia obstétrica. Con respecto al uso de antibióticos, en particular cuando ha habido mucha manipulación, un análisis secundario del Woman Trial mostró un mayor riesgo de sepsis en los pacientes que tuvieron hemorragia obstétrica. Por eso debe considerarse de manera individual la necesidad de antibióticos cuando ha sido importante la hemorragia obstétrica, en particular cuando ha habido mucha manipulación. Se pueden dejar cefazolina cuando hay exploración abdominal o cefalotina o otra cefalosporina de primera generación. Si hubo muchísima exposición vaginal, se recomienda clindamicina más gentamicina o astreonam metronidazol, o pueden utilizarse otras estrategias como ampicilina sulbactam y metronidazol de acuerdo a la exposición y teniendo en cuenta la flora local y teniendo en cuenta el grado individual de exposición. No puedo dejar de hablar de la importancia de los vasoactivos.
Si bien durante el sangrado activo, en el momento en que está sangrando activamente nuestro paciente, nos vamos hacia una estrategia de reanimación hipotensiva, donde liderado por anestesiología, la paciente va a tener unas presiones arteriales medias un poco más bajas, 55 a 60 milímetros de mercurio, mientras se logra controlar el sangrado, porque si no voy a tener una mayor presión de perfusión de esa zona sangrante. Tan pronto yo esté controlando el sangrado, debo utilizar vasoactivos si persiste el choque, por el riesgo de alterar la presión de perfusión de los órganos vitales, como riñón, corazón, suprarrenal, cerebro. Y es por eso que no debo permitir una paciente hipotensa una vez se ha controlado el sangrado. Bueno, ¿qué hay de nuevo en fármacos hemostáticos? Lo primero es que hay que recordar que la hemorragia obstétrica es un sangrado mayor que consume factores de coagulación, porque se pierde agudamente fibrinógeno y factores de coagulación, y que la hemorragia posparto severa puede ser exacerbada por la coagulopatía y se vuelve además un círculo vicioso muy importante. A mí me enseñaron la coagulación, la cascada a través de una vía que se llamaba la vía intrínseca y la vía extrínseca, y que terminaba en el paso del factor 10 al 10 activado, y luego el factor 2 al 2 activado, y luego terminábamos en el fibrinógeno, que es el factor 1, la malla de fibrina, y que todo estaba mediado por este factor 10 activado, y como ustedes se dan cuenta, hay calcio en todas las vías, tanto en la intrínseca como en la extrínseca, como en la vía común. Pero realmente ahora hablamos de una nueva cascada de coagulación, donde hay una fase inicial, hay una fase de amplificación donde hay ese gran estallido de trombina y donde el papel de las plaquetas activadas es muy importante. Y luego una fase ya de propagación muy importante de, digámoslo así, de esa actividad procoagulante. En esta nueva cascada de la coagulación también es muy importante el calcio, también es muy importante el paso de protrombina a trombina, el estallido de la trombina, la actividad plaquetaria, la actividad de factores de la coagulación como el factor 7, el factor 8 y, muy importante, esta mallita de fibrinógeno y fibrina, porque algo que tenemos que recordar es que el primer factor de coagulación es el fibrinógeno y que es fundamental porque es la proteína principal de la coagulación soluble en plasma. Y que cuando nosotros tenemos una paciente sangrando, puede ser víctima de la coagulopatía hemorrágica. Y la coagulopatía hemorrágica, vamos a verla con muchísimas cosas como la hipotermia, la coagulopatía ilusional, y no se va a formar esa mallita de fibrina que va a lograr generar ese tapón hemostático. Entonces, yo puedo hacer cosas para mejorar la coagulopatía dilucional, como disminuir el aporte hídrico, el uso racional de hemoderivados y en relación 1-1-1, y el uso de agentes hemostáticos, porque además estamos en una nueva era de transfusión temprana, pero racional, porque claramente tenemos que recordar los problemas relacionados con la transfusión, como la baja disponibilidad en ciertos momentos, la reacción transfusional que puede ocurrir o de sensibilidad, la sobrecarga de volumen en una paciente que ya ha sido sometida a un reto muy importante cardiovascular por los cristaloides, el TRALI, que es el distrés respiratorio inducido por transfusión, o la injuria pulmonar inducida por transfusión. El TACO, que es la overload o carga pulmonar relacionada con la transfusión, y muy bajo, que ya casi no se ve la infección asociada a transfusión. A mí me preocupa mucho la parte de disponibilidad de hemoderivados. Entonces aparecen las propuestas de fármacos hemostáticos para el manejo de la coagulopatía avanzada, en particular para enfocarse a esa pérdida de fibrinógeno. Y es que los estudios han mostrado que hay tres cosas que se bajan y se reducen agudamente en la paciente que está sangrando, como son el fibrinógeno, el número de plaquetas y los factores de coagulación, y que son los mayores predictores de hemorragia grave y de coagulopatía que pueda comprometer la vida. Entonces, nosotros conocemos muy bien el protocolo de transfusión masiva con glóbulos rojos empaquetados, plaquetas, plasma y crioprecipitados. La razón de administrar plasma es porque contiene todos los factores de la coagulación requeridos para la hemostasia y previene además la coagulopatía dilucional. Si solo utilizáramos glóbulos rojos para transfundir a las pacientes, tendríamos pérdida de factores de coagulación, por eso el plasma es tan importante. Pero adicional, vamos a ver que cuando administramos crioprecipitados, lo que estamos queriendo administrar es fibrinógeno. Sin embargo, los crioprecipitados, como producto transfusional, tienen poquito fibrinógeno, de 250 a 325 miligramos, y mínimas cantidades de otros factores de coagulación, porque además cada ampollita de críos, aparte de que no siempre lo tengo disponible en mis bancos de sangre, tiene cantidades variables de fibrinógeno.
Por eso aparece el fibrinógeno también como un medicamento termoestable que se puede administrar en cualquier lugar y que ya las guías europeas lo incluyen como prácticamente la segunda línea después del tranexamen en los fármacos hemostáticos. Entonces recuerden que el fibrinógeno es esa mallita fundamental para la formación de ese tampón y de esa, digamos, esa mallita y esa sustancia que va a producir el coágulo y que va a cesar el sangrado. El fibrinógeno habíamos dicho que es el factor uno de la coagulación y que permite la estabilización del coágulo y que los niveles normales en el embarazo son mayores de 400 miligramos por decilitro o 4 gramos por litro, dependiendo de cómo me lo mida mi laboratorio. Lo primero es que cuando yo utilizo técnica de Klaus para la medición del fibrinógeno, debo saber cuál es el valor normal de mi institución. Si en mi institución estamos en miligramos por decilitro, el valor normal va a ser de 200 a 400, pero en el embarazo es esperable que esté por encima de 400. Y si utiliza gramos por litro, el valor normal de los pacientes va a ser de 2 a 4 gramos por litro. Y en el embarazo es esperable que esté por encima de 4. Por eso, valores por debajo de 200 o por debajo de 2 gramos son de riesgo, son peligrosos. Este primer estudio de Charbit, publicado en el Journal de Trombosis y Hemostasia, mostró que hay una relación entre la severidad de la hemorragia y los niveles bajos de fibrinógeno, hecho en un estudio con 128 mujeres de hemorragia posparto, de las cuales 50 eran hemorragia severa. Y ellos básicamente, ¿qué hicieron? Midieron los factores que estaban disminuidos en las primeras 24 horas de la hemorragia, pero encontraron que en las primeras 4 horas el fibrinógeno fue el único marcador que se asoció específicamente con hemorragia posparto severa. Y en ese momento cero de la hemorragia, se encontró que el riesgo relativo para hemorragia posparto severa aumentaba 2,6 veces por cada gramo que bajaba el fibrinógeno y que además tiene un valor muy bueno predictivo negativo si está en valores normales por encima de 4 gramos. Esa paciente tenía un valor predictivo negativo de 79%. En cambio, si el fibrinógeno estaba por debajo de 2, tenía un valor predictivo positivo del 100% para hemorragia obstétrica masiva o mayor. Es por eso que la guía NATA nos recuerda, y recordemos además que la NATA es un consenso que publica este statement en el año 2019 en Blood Transfusion y que incluye la FIGO, la ESA, que es la Sociedad Europea de Anestesia, y el Colegio Europeo de Obstetricia y Ginecología, nos recuerda que el fibrinógeno es el primero en alterarse y que yo puedo compensarlo o administrarlo con un concentrado de fibrinógeno, que es el medicamento, o con críos y que valores por debajo de 2 gramos por litro o 200 miligramos por decilitro tiene un valor predictivo positivo del 100% para hemorragia mayor. Por eso midamos fibrinógeno con la técnica que tengamos, con trombolastografía, con trombolastometría o con fibrinógeno en sangre, pero que salga rápido, que salga en la primera hora. Y básicamente nos recomiendan como un protocolo, por ejemplo, el de Malaya, recomienda que el paquete transfusional incluya 111 y críos o 111 y concentrado o liofilizado de fibrinógeno, generando así menor transfusión de glóbulos rojos y menos efectos secundarios relacionados con la transfusión. Si yo tengo trombolastografía o trombolastometría, hay que usar, porque el manejo avanzado y la reanimación hemostática guiada por objetivos, basada en pruebas viscoelásticas, ha mostrado ser beneficiosa. Sin embargo, a veces tenemos el equipo y no lo utilizamos o lo tenemos cerca y no lo utilizamos. Recordando que, por ejemplo, en la tromboelastografía podemos ver la fuerza del coágulo, la coagulación y la fibrinolisis en los distintos tiempos y momentos que nos da el tromboelastograma en tiempo real como un test global de la coagulación. Y también la tromboelastometría nos puede además medir fibrinógeno con una pruebita que se llama el FIBTEM y también nos va a dar estos mismos factores que nos da la tromboelastografía. Cualquiera de las dos, si la tengo, hay que utilizarla para hacer la mejor reanimación viscoelástica. Y además nos va a dar unas formas y unas morfologías que nos puede orientar a lo que está pasando en ese test global de la coagulación. Entonces, lo que se sabe con respecto a esto es que uno debe tener un protocolo estandarizado de pruebas para la hemorragia posparto y tener cada institución un protocolo de transfusión masiva generado de manera multidisciplinaria, porque a veces yo no tengo acceso a ciertas cosas en mi banco de sangre y es mejor saberlo que si no voy a tener crioprecipitados o plaquetas, tenga alguna estrategia para que lleguen a mi hemocentro desde otro banco de sangre rápidamente o tener, por ejemplo, concentrado de fibrinógeno y otros productos.
Recuerden que la evaluación del fibrinógeno predice severidad y si no está disponible las pruebas viscoelásticas, utilicemos el método de Klaus. ¿Qué nos dice la ACOG en su boletín práctico? Nos dice que podemos utilizar el concentrado de fibrinógeno porque hay que considerarlo como un déficit adquirido de fibrinógeno y debería haber la manera de hacer esa consulta o consultarlo con un experto. Y la guía de la nata nos recomienda que si nuestra paciente tiene menos de 2 gramos o menos de 200 miligramos por decilitro, debe repletarse el fibrinógeno, ya sea con críos o con un concentrado liofilizado de fibrinógeno, el que tenga disponible y el que tenga más rápido, porque hay que recordar que el fibrinógeno es el primer factor que cae y que tiene un valor predictivo positivo de severidad del 100% cuando está reducido. Entonces, la nata nos dice que dentro de todo lo que tenemos que hacer en el manejo médico, la corrección del calcio, la corrección de la acidosis, la corrección de la hipotermia, el ácido tranexámico como nuestra primera línea en hemostáticos, ya hemos usado obviamente uterotónicos, la transfusión temprana, multimodal 111. Si yo tengo concentrado, si tengo el fibrinógeno en niveles bajos, ya sea medidos por prueba de sangre, método de Klaus, o por prueba viscoelástica con un FIBTEN reducido o con una amplitud máxima reducida en el tromboelastograma, debo administrar concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados de acuerdo a la disponibilidad de mi institución. Por tanto, todas las pacientes debo tomarles cuadro hemático, PT, PTT, tipificación y rastreo para garantizar una transfusión segura, niveles de fibrinógeno o si tengo pruebas fibroelásticas. Todo esto debe ir y recordar que si mi paciente tiene hipofibrinogenemia, tengo que reponerla. Ya está en las guías europeas y es algo muy importante. El otro medicamento del que vale la pena hablar en este refrigerador de la hemorragia obstétrica o en esta lonchera o kit de hemorragia obstétrica, como lo llamamos en mi país, es la desmopresina. A mí me gusta mucho la desmopresina, no se usa de forma rutinaria, ayuda a cortar los tiempos de coagulación, estimula el factor de von Willebrand y el factor 8, pero también nos sirven las pacientes con alteraciones plaquetarias. Recuerden, si su paciente tiene un HELP y está sangrando, desmopresina puede utilizarse. Se pueden utilizar de varias maneras. A mí me parece que es útil utilizarla en forma subcutánea o endovenosa a dosis de 15 unidades subcutánea, dosis única. Ahora hablamos un poquito del factor 7 recombinante activado, que ha sido un poco controversial. 35 ensayos clínicos no confirmaron su beneficio, pero sí encontraron un aumento del riesgo de trombosis arterial. Pero también se encontró, para que se pueda utilizar apropiadamente, debe haberse corregido la acidosis, la hipotermia, la hipocalcemia, es decir, debe haber un calcio iónico normal, debe haberse corregido el fibrinógeno y la dosis es de 90 microgramos kilo. La nata en su recomendación 38 recomienda considerarla una vez se haya corregido la acidosis como un último recurso en hemorragia masiva, porque pues aún la evidencia es controversial. Sin embargo, en el año 2021, la EMA, que es la Sociedad Europea de Medicamentos, nuevamente lo vuelve a aprobar para el manejo de la hemorragia obstétrica en estos casos de severidad y siempre y cuando hayamos corregido estos factores. Tenemos otra molécula que es el concentrado protrombínico humano. El concentrado protomínico humano en este momento no tiene una recomendación en guías. Todas dicen que podría utilizarse en un escenario en que no hay plasma o hay baja oferta de hemoderivados, porque puede servir para corregir la coagulopatía en esos escenarios en que hay un sangrado y una pérdida aguda de factores y no hay posibilidad de poner plasma. Pero por ahora, pues no hay una recomendación frente a esta molécula. Recuerden medicamentos de manejo médico que no nos pueden faltar, analgésicos. A la mujer con hemorragia posparto le duele muchísimo todo lo que le hicimos. Manejemos bien el dolor, porque también si no manejamos bien el dolor puede haber una mala relación después con su bebé. Administrar hierro, hierro parenteral, carboximaltosa o polimaltosa y hierro oral durante 3 meses para evitar esa anemización tan importante del puerperio. Y acceso a métodos anticonceptivos si la paciente aún tiene el útero y no tiene una medida larga de planificación familiar, como es un Pomeroy o un implante. Lo ideal es que brindemos métodos de larga duración de anticoncepción, porque recuerden que la hemorragia posparto repite y repite más fuerte y con mayor riesgo para la vida. Y una vez hayamos controlado el sangrado, los fármacos de tromboprofilaxis como enoxaparina, nadroparina, fondaparinux, dalteparina deben utilizarse para prevenir el evento tromboembólico,
porque como hubo ese estallido de trombina y esa gran activación y expansión de la cascada de la coagulación, esta paciente tiene un mayor riesgo tromboembólico. Recuerden tromboprofilaxis mecánica con medias y compresión mecánica desde el momento del sangrado y tan pronto se haya descartado el sangrado y ya no esté sangrando la paciente, 12 horas después o 24 horas después debe tener tromboprofilaxis farmacológica. ¿Cuáles serían las conclusiones del manejo médico de la hemorragia obstétrica? Lo primero es que esto hace parte de un manejo integral, donde está el tiempo, el manejo médico, el manejo quirúrgico, los uterotónicos, la identificación y correcta corrección de la causa, el ácido tranexámico, que es nuestra primera línea de hemostáticos, una reanimación hídrica racional con líquidos calientes, lactato de Ringer, y la transfusión apropiada de hemoderivados, pero que aparecen también algunos agentes hemostáticos como el concentrado de fibrinógeno, como la desmopresina, que nos pueden apoyar y ayudarnos en estos pacientes. Y sobre todo, si no hay hemoderivados, hay que considerar otros factores como alternativa. Recuerden que toda mujer merece un acceso y un manejo integral, incluso cuando está en territorios de difícil acceso, que hay que garantizar la estabilidad del calor y las cadenas de frío de las moléculas que utilicemos dentro del manejo avanzado de la hemorragia obstétrica. Muchísimas gracias por la invitación y queremos más mujeres sobreviviendo a la hemorragia obstétrica mayor y cero muertes por hemorragia obstétrica. Muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo y por esta invitación a esta actividad. Muchas gracias.